Listo. Eh, ya bueno, entonces la idea, como habíamos dicho, era, bueno, eran dos cosas. O sea, una, ver que habían autores los cuales tuviéramos como ciertos argumentos iniciales para dedicarle tiempo en las sesiones posteriores a entender qué es lo que entiendes por sustancia y bueno, habíamos discutido que los primeros autores que yo averigüé, pero la idea es que ustedes que averiguan otros. Aristóteles. ¿No es cierto? Aristóteles, ya estamos claros con eso, ¿no es cierto? Bueno, yo le mandé a Leibniz porque le pregunté a la inteligencia artificial, ChatGPT, ¿cuáles Oye, son no los... es ilegal. ¿Ah? No, no es ilegal, ¿cierto? No, no, si esa es una inteligencia artificial abierta al público. No, sí, 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 uno puede conversar, pues, pero te responde las cosas que es como un buscador, pues, como va aprendiendo en la medida que tú le preguntas. Por supuesto, y yo le pregunté cuáles son los autores más citados respecto a temas de ontología de la química. ¿Cachai, no? Serri. No, no, me pareció ser rica, pero después le hice una pregunta más específica. Y respecto al concepto de sustancia, le dije, ¿cuáles son las propuestas más nombradas en esos textos? Y ahí me salió Leibniz, me salió Aristóteles también, ¿no? Me salió Kant, y después le pedí que me diera las referencias de los libros de esos autores. Y ahí me dio las monas de Leibniz. De Kant no encontré el libro que me recomendó. ¿No? Entonces, lo que hice yo ahí entonces fue busqué las monas de Leibniz y estaba al tiro. Y eran 24 páginas. Y dije, oh, el libro ideal, porque dije, lo último que espero que pongan un libro de 500 páginas. No, 4 páginas yo dije, ya, y son como puntos. El primer punto, ah, ya bien. Segundo punto, bien. 24 puntos. Y después empieza con Dios. No, no sé. Pero mira, bueno, y claro, yo recomendé Lightning, ¿no es cierto? Bueno, y efectivamente aparece mucho eso que dices tú, pues, o sea, de que el tema de sustancia, eh, al menos como lo entendí yo, ¿no es cierto? Leyendo un poco a Aristóteles, un poco a Bunge y un poco a Leibniz, es que está la concepción de que la sustancia elemental es carente de propiedades y formas y por lo tanto es un concepto, es una entidad inmaterial, no, ya sea real o conceptual, porque hay distintas visiones, ¿no es cierto? Yo entendí de Leibniz, de lo que leí hasta ahora, que este tipo como que considera que existen entidades en el mundo elementales, lo que llaman las monas, ¿no es cierto? Es fácil, simple que le llaman. Ya le Pero divide en tres. no llegó a esa parte. ¿Con qué lo Aparte. dice? Dale. Ya que yo entendí que, pero no está en el texto, sino que en estas como ¿No está al número pie? de notas al pie, ¿Ya? aparece que las divide en tres. Unas que no tienen como percepciones, otras que sí tienen percepciones y otras que tienen alma, que es más o menos estas cosas inmateriales. Eh, y por eso yo ahí me perdí, entonces dije, ¿qué concepción tiene? Porque para mí, si habla de una sustancia material, independiente que yo no la pueda ver, para mí el elemento es una sustancia material, porque lo que se conserva en el cambio químico es el elemento, Sí. y lo que se conserva es el número atómico, pero el elemento y átomo no son lo mismo. No sé, y ahí, O sea, lo que pasa es que, mira, yo creo que antes de hacer ese juicio que estás haciendo tú, que en el fondo decir, ya, pero ¿y esta propuesta es buena bajo lo que entendemos de la química actual? Yo creo que esa es una segunda pregunta. Primero hay que entender bien qué es lo que proponen, fija, ¿no? ¿Qué es lo que proponen? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian en las distintas propuestas? Y yo creo que la segunda etapa es hacer un juicio de valor, así como decir, ya, mira, de estas tres propuestas yo me quedo con esta, desde este punto de vista, con este otro punto de vista, a la luz de lo que sabemos de química actualmente, porque obviamente ese es como nuestro, por así decirlo, a menos si creo yo, nuestra herramienta de análisis. O sea, es decir, mira, nosotros sabemos que la química actual es así, sabemos esto de química, y como queremos llegar a un concepto de sustancia que sea apto para lo que sabemos de química hoy, no lo que se sabía hace 3 siglos o 10 siglos, ahí podemos hacer ese análisis que existe. oye, pero yo no sé, también estaba leyendo otros textos, porque como a mí me tocó trabajar sustancia elemental, había encontrado, ya, yo sé que es de didáctica y todo, no de filosofía, pero Raviolo tiene una revisión de definiciones de sustancias macroscópicas, la distinción entre sustancia macroscópica y microscópica. Eh, y también hace ahí la distinción de por qué sería erróneo hablar de sustancia pura en estos tiempos. Quizás hacer, o sea, como que yo me comprometo también
Pues como que para que vayamos avanzando, porque si no, estar discutiendo así de la nada, como que yo hago un PPT, no sé, y digo ya, miren, estas son todas las definiciones de sustancias que yo he encontrado desde la didáctica o de revisiones sistemáticas, eh, y esto es lo que dice Leibniz también, pues, ¿Ah? o lo que yo entendí de lo que dice ese señor, porque yo le decía a la Rosy, no sé, como que, ¿cómo definirlo? Es poco concreto el caballero. O sea, lo que pasa es que, mira, yo tomo lo que decís tú, o sea, nosotros estamos haciendo un repaso histórico un poco para entender el origen del concepto, las disputas que habían, para llegar a lo que se entiende hoy en día de los autores de didáctica, de filosofía, los que están vivos, que ya. Y ahí nos vamos a hacer una idea, yo me imagino me imagino, o vamos a analizarlo, me imagino que las posturas actuales deben ser más adecuadas a lo que es la química hoy que las posturas pasadas. Pero al menos el origen de las controversias de por qué hay gente que igual no opina igual, quizás lo vamos a entender más cuando hagamos el repaso histórico para decir, mira, sé que este tipo todavía mantiene el concepto de sustancia Leibniz, este tipo todavía mantiene el concepto de sustancia de Aristóteles, ¿cachai? El concepto de sustancia de Aristóteles bueno, es que ahí no habla, es que Aristóteles, claro, habla de elementos como principios y estos principios son intangibles, pero que en el fondo están presentes en sustancias materiales, pero son intangibles. Yo no sé si eso él lo define también como sustancia, porque no leí el texto de Aristóteles. Ahí vamos a llegar a una conclusión porque yo ahí veo una gran diferencia. Si bien es cierto, casi todos coinciden, al menos Leibniz, Aristóteles y Bunge son los tres que me he leído. Casi todos coinciden con que la sustancia simple es una sustancia que no tiene composición. ¿Cachai, no? Como con eso coinciden todos, ¿cachai, no? Y de ahí surgen varias vertientes, ¿no es cierto? Por ejemplo, la vertiente de Bunge dice que, y por lo tanto, operacionalmente, uno puede definir una sustancia como aquella sustancia que no se pudo descomponer experimentalmente. En lo que no coinciden, parece, es que esta sustancia elemental existe desprovista de forma y propiedades, que es un poco lo que plantea Leibniz, y sería lo que tú mencionaste, ¿cómo le mencionaste esto? Como que, hay algunas que carecen de alma Carece de todo en el fondo. o de percepciones. Es que, claro, Leibniz dice como no tiene composición, entonces, como conclusión, no tiene forma ni figura, así le llaman a una frase. Entonces, Claro que él habla de símbolos. claro, y que ahí viene, y de ahí, y de ahí viene una cuestión que tendría que ver un poco con la postura de Leibniz, ¿no es cierto? Dice, bueno, entonces, ¿qué es? Es una entidad inmaterial, al menos la concepción de mónada que alcancé a ver, bueno, vi las otras que tú lees, que no llegó hasta ahí. No, está como en la página 20, entre 16 y Ya, 20. yo llegué como a las 8, entonces no llegué. Entonces, claro, ahí dice este tipo, ¿no es cierto?, que sería inmaterial. Y yo entiendo que parece que Aristóteles y Kant, porque lo que decía la IA, la inteligencia artificial, era que Kant también un poco hablaba de los noúmenos, ¿cachai? ¿No? Que era como la cosa en sí, que está en el plano de las ideas, pero existe en el mundo, una cuestión súper rara, ¿cachai? ¿No? Y ahí, claro, ahí hay una separación bien grande, por ejemplo, como Bunge es materialista y es dualista, bueno, ahí voy a mostrar la diapositiva los textos que capturé del escrito de él. Este tipo dice, la sustancia elemental desprovista de propiedades es un elemento meramente conceptual que sirve para hacer reflexiones filosóficas. Pero, pero la sustancia elemental real no todas tienen propiedades. ¿Cachai, no? Entonces hay que separar el elemento conceptual de análisis filosófico versus el elemento sustancia elemental real. No pueden existir en el mundo sustancias desprovistas de propiedad. ¿Cachai, no? Ya, y ahí pero él es dualista, ¿cachai? Porque Bunge separa la idea de los hechos. te pongo un problema, entonces para Bunge, ¿qué sería orbital? Es que por eso, para Bunge, orbital, y cualquier concepto científico, cualquiera, tiene dos patas. Tiene la idea de orbital y el orbital real. Entonces dice, la idea de orbital o la idea de cualquier concepto es una abstracción de la realidad que te sirve para hacer análisis, ¿cachai, no? Pero el orbital real no es igual a la idea de orbital, ¿cachai, no? ¿Por qué? Porque la idea de orbital probablemente, y de hecho él defiende eso, que toda idea, y esta es una discusión que tengo con el Diego respecto al concepto de verdad, ¿cachai, no? Dice, es imposible que una idea científica se corresponda con el mundo, que es la teoría de la verdad por correspondencia que defiende el Diego, ¿cierto?
En el fondo, ¿por qué? Porque la idea no se refiere directamente al mundo, la idea se refiere a un modelo del mundo. Entonces, y finalmente lo que tú pones a prueba no es si lo que tú crees existe en el mundo, es si es que el mundo se comporta de acuerdo a tu modelo. Eso es lo que tú pones a prueba, ¿cachai? Entonces, claro, del momento que tú dices el mundo es así, por ejemplo, el gas ideal, ¿no es cierto? Que son partículas sin volumen y que no interactúan entre sí, tú sabes que el gas real no es así, pero tú quieres ver si en el marco de las relaciones causales que tú tienes como idea, en ese modelo de mundo ocurren. Y por eso tú haces un experimento en donde creas un sistema que se aproxima al ideal de modelo. Sí, con bajas presiones, con gases inertes, ¿cachai, no? Y ahí tú ves si tu idea es cierta, porque se corresponde con Con el el modelo. modelo de la realidad. Pero tú sabes que si tú aplicas esto a la realidad, no se va a corresponder, no digo cero, pero la correspondencia va a ser baja. Y eso no implica que tu idea sea falsa. Porque si se corresponde con el gas diluido y todo, y mientras más logres tecnológicamente aproximarte a ese modelo ideal de la realidad, y más se corresponde a tu modelo con ese resultado, está del lado. Entonces, claro, entonces, respecto a tu pregunta, claro. Porque ¿sabes por qué te lo preguntaba? Sí, Porque, por ejemplo, cuando estaba diseñando mi examen de calificación, claro, Olimpia Lombardi hacía esta distinción. ¿Y por qué ella era pluralista. Eso. Porque, claro, los físicos teóricos, para ellos el orbital no existe. Claro, pase. No es un objeto real. Ah, gracias. Vale. No un objeto real. No, pues no es un objeto, pero para la química teórica sí es una región del espacio y bueno, más aún todavía para la química ya molecular. Claro, lo que pasa es como vamos al tema del orbital, ¿no es cierto? Lo que me plantea Bunge, ¿no es cierto? La idea de orbital, ¿no es cierto? No es el orbital en sí, porque la idea del orbital asume que, bueno, voy a inventar, voy a hacer esta cuestión, ¿no es cierto? Asume que solo existen las fuerzas culómbicas. ¿Está, no? Y solo existen las propiedades de la energía y el momento. ¿Está, no? Y asume que la gravedad no influye, que las fuerzas nucleares no influyen en cómo el electrón se comporta, y todas las predicciones las hace sobre la base de eso. ¿Está, no? Entonces, ahora, ¿es el orbital real así? No, por eso él hace la separación entre idea y hecho. Lo que sí, claro, es una separación en el sentido de que la idea no se refiere al hecho real tal como es, Pero tiene relación. pero se refiere a una aproximación del hecho. ¿Y por qué lo hace así? Se hace así no por capricho, es porque la realidad es tan compleja que la única forma que nosotros tenemos para comprender algunas regularidades del mundo Es es haciendo esa es haciendo esa aproximación. aproximación. ¿No? Porque si tú te pones el desafío, y de hecho él critica mucho a la ciencia social, por eso él critica mucho a los bolistas, dice, los bolistas tienen la pretensión de que, de que por el hecho de analizar un objeto como un todo van a poder comprender la complejidad. Y decía, si fuese tan fácil como decir, ignoro la composición de un objeto y con eso voy a poder comprender la complejidad, la ciencia hubiese resuelto miles de problemas que ya siglos tratando de resolver. O sea, la complejidad hasta jamás se puede comprender analizando el objeto como un todo. Esa cuestión no existe, escapa a nuestras capacidades, fija, ¿no? Y decía, si yo tomo todos los objetos en su complejidad, no puedo hacer ninguna predicción, nada, nada, porque no tenemos matemática, no tenemos cabeza para tomar todas las variables a la vez. Eso es imposible. ¿Cachai? Y claro, y ese es como el supuesto de él. Entonces, claro, Bunge, lo que intuyo, porque obviamente vamos a dedicarle más tiempo a esto, ¿no es cierto? Lo que intuyo que Bunge hace una pequeña diferencia de la idea de sustancia versus la sustancia en sí. Y quizás Leibniz no hace esa distinción. Hasta donde he leído parece que no. Parece que no. O ¿Cachai? quizás sí, no sé, es que por eso hablaba de 3 tipos de monadas. O sea, bueno, ¿O cuál? No, tres tipos de monadas. pero mira, hagamos lo siguiente, porque recordemos que la cuestión de hoy, bueno, si logramos hacerlo ideal, digamos, no me pongo, pero antes de tener esta discusión de qué dice Leibniz, qué dice el Bunge, qué dice Aristóteles, qué se parece, qué se diferencia, tenemos que defender nuestros autores.
Deja, Yo todavía no sé a quién defender, no, pero no, me refiero a defenderlo, no porque te guste, no, es que si vale la pena dedicarle tiempo, porque igual no podemos repasar todos los autores importantes, ¿no es cierto? es que Leibniz yo lo encontré difícil. Difícil, ya. O sea, no sé si. Bueno, yo sufrí lo de civil y epistemología, aprendí un montón ¿Eh? haciendo trabajo y leyendo. Yo te dije en la pregunta, que me voy a volver loca leyendo. Sí. Pero, pero claro, sí, a primera lectura fue como, no, me costó. No sé si. Pero tú ahora, tú dijiste que habéis leído a Descartes. No, no, lo ¿Qué, que qué pasa, autor te defendía? ¿Qué no, autor lo te que defendía? pasa es que estaba leyendo Es decir, ya deberíamos leer este, ya. ya, claro, sí, Convence. ya estaba leyendo las monadas, y ¿Ya? claro, lo que él hace harta referencia a Descartes. Entonces dije, ya, voy a buscar la bibliografía de este señor. Y claro, él sigue a Descartes, es como que sigue esa línea. Ya. Entonces, claro, Descartes también defiende el tema de las ideas. Yo pienso y luego existo. Ahora, Descartes es dualista. ¿Ya? Y Entonces, el estricto rigor, no sé si. Una cosa es que Leibniz se basa en Descartes y otra cosa es que sea coherente con Descartes. A lo mejor se basa en Descartes para destruirlo y hacer su propuesta, que es típico de los filósofos. ¿Cachai? pues, ¿Ya? pero no, Y eso no es malo ni bueno, lo importante es. Entiendo lo que apunta en el fondo, más importante que Leibniz es Descartes, porque Leibniz se basa en Descartes, tenemos que partir por Descartes. Es una posibilidad. No sé si ese es tu argumento. puede ser, pero no he leído a Descartes. Ahora, pero ¿te recomiendan un libro en específico de Descartes? No, Porque es el otro riesgo que tenemos que ponderar, porque decía, lea Descartes, pero va a tener que leerse toda la obra de Descartes. Eso me ha complicado. Entiendo que te digan, no, mira, si es que respecto a la sustancia, Descartes lo sintetiza más o menos bien en este texto. no, y lo otro es que estaba viendo los textos que tenía Rosa, porque cuando trabajo con Diego estuvimos viendo aspectos de ontología, y Rosa había visto de trabajos de fin de ontología desde la didáctica. Ya. Entonces dije, ya voy a revisar, eso hice el martes pasado, entonces me fui acá y dije, voy a revisar aquí en cita, porque había visto Bacon. Y claro, fue mi libro de ciencias o sea, el libro de filosofía para niños. Y decía, no, que Bacon hablaba o sea, tiene una frase conocida, que se me olvidó, pero una frase conocida y no decía nada. Claro, Bacon, perdón, no es Bacon, bueno, Bacon. sí, en español se dice Bacon. O sea, claro, por eso te digo, o sea, una cosa es que uno puede interpretar una concepción de sustancia de un autor en base a cosas que ha desparramado en textos, ¿no es cierto? Y otra cosa es que tenga una propuesta sistémica y sintética, ¿no es cierto? Sistémica en el sentido que toque varios conceptos que se relacionan entre sí para entender bien el concepto de sustancia, y sintética en el sentido que lo expresa en un texto fluido, ¿no? Y el otro sería Boyle, ¿no? Mira, yo de Boyle lo único que me he leído el químico escéptico, ¿ya? Yo no sé, y ahí algo habla de sustancias, ¿cierto? De hecho, creo que es un muy buen libro, si tengo razón. Tienes razón, ya eso no lo había pensado. O sea, todo este debate que el. Es que de hecho cuando yo hice el ensayo con la revisión histórica, o sea, de los que yo puse, porque claro, tenía 4000 palabras, entonces claro, estaba Aristóteles, que es un buen segmento de ese ensayo, y después venía Boyd y Ya, Lavoisier. Y creo que sí debería ir, porque claro, yo puse algunos extractos solamente, porque de ahí también parte, bueno, yo lo puse en el contexto de elementos, pero también habla de sustancias. o sea, claro, y gran parte de este debate que tiene él de sus personajes ficticios que hacen en esta Es que hace historia, una contra una argumentación, contraargumentación, que sea. de Aristóteles. Sí. No, sé que ya, me parece, yo conozco esa lectura porque una vez lo tuve que analizar para un curso de historia de la química, que una vez yo participé en un curso de eso, pero ahora ya no participo. Y claro, me parece. Y ahí habría que ver qué es lo que propone, e insisto, y también es para Rosa, ¿no es cierto? La idea es decir, ya, defendamos el tema de Boyle, ¿no es cierto? Suponte que a ti te toca, Boyle. Ya, lo que hay que hacer con Boyle, ¿no es cierto? Lo que en instancia de decir, ya, ¿cuál es la concepción de sustancia de Boyle? Eso tienes que entregarlo a base de lo que tú entendiste, ¿no es cierto? Y cada uno de nosotros va a entregar la concepción de sustancia del autor que uno va a defender. Después tenemos que hacer un trabajo conjunto ya, comparemos. O sea, en qué se parecen y en qué se diferencian las propuestas, ¿cachai, no? Sí, pero yo creo que ahí en ese caso, aunque defendamos a uno, ya, pero, por ejemplo está Boyle, pero yo pienso que el de Aristóteles va a ser más pega, porque tiene harto más escrito. O sea, y yo creo que Pero yo le puse uno de Aristóteles, solamente uno.
Que el que todos recomiendan, que este que está acá. Yo creo que ese con Rosa tendríamos que leerlo las dos, porque no es como que defendamos uno, sino que ambas tendríamos que leer ese así como lectura mínima. Claro, acerca de la generación y la corrupción, que yo les había dicho que tengo la versión larga, y después voy a proyectar aquí para que lo vea Rosa en el video. Ya. Uno, ¿no es cierto? Que es acerca de la generación y la corrupción. Este tiene 363 páginas. Uy, ya. Igual lo que habla de sustancia química, por así decirlo, no es todo el libro, es como un tercio. ¿Por qué? Porque en una parte empieza a hablar de las pasiones, de las emociones. Ya dice una bola que yo creo que escapa un poco de lo que estamos viendo. Pero Como Leibniz, que habla de percepciones, almas. claro, es que por eso digo, o sea, estos tipos querían entender no solamente los cambios de las sustancias, tipos querían entender la realidad en su totalidad, ¿cachai? Claro, pero yo tengo la versión corta de que son 42 páginas. Yo creo que, mira, ¿sabes qué? Para que partamos así como, porque yo creo que tanto yo como Rosa hemos leído de hartos temas, pues entonces podríamos partir como lectura básica, así como obligatoriamente, el próximo martes, ya, esta lectura con nuestros apuntes y qué entendiste tú por sustancia. Tú propones que ustedes dos lean esto. Yo creo que sí, porque a partir de eso yo podría ir, no sé, pensando, mira, ¿sabes qué? Pensando en el ensayo y en todo lo que leí para el elemento, creo que, por ejemplo, ya yo me voy por Boyle porque en realidad podría como hacerlo discutir y ya yo voy a proponer la próxima semana o en 2 semanas más presentar a Boyle. Ya. Y así Rosa, no sé si quiera presentar a Bacon o Bacon o a otro. O sea, vamos a ver qué nos dice Rosa ya, Yo pero creo ya. que vos No, de hecho yo lo voy a estar ahora, sí, ya le hice el resumen, le hice el resumen. ¿Está bien? Un poco también para tratar de, quizás con usted la palabra modelar no es muy bueno, porque ustedes están más avanzados, pero es un poco para mostrarle quiero que tú cuál esperas. es mi estilo de lo que yo les quiero presentar y lo que yo espero que ustedes presenten en términos de la estructura de lo que vamos a compartir. Ahora, obviamente que como este curso es un curso de versión 0.0, claro, si ustedes dicen, no, si es que en realidad deberíamos estar de otra forma, me lo dicen, o sea, ¿no? O sea, si finalmente a mí el propósito de presentarlo es tratar de tener una visión lo más cercana a lo que el autor cree respecto a la sustancia, y obviamente que la comprensión lectora siempre va a jugar en contra, uno describe lo que entiende, ¿no es cierto? Y no sé si lo entendí bien aún, o si lo entendí bien también los autores. Oye, está la posibilidad de hacer preguntas, así como, oye, ¿sabes que yo entendí esto, pero puede ser, no se pone en la cita? Y yo entendí No, por esto. supuesto, en el campo de andar describiendo lo que cada uno entendió de los autores, las preguntas son bienvenidas porque nos va a obligar a decir, ¿sabes que yo no entendí eso de esa frase misma que tú estás inventando? Para tratar de llegar a una aproximación lo más clara y lo menos tergiversada posible de lo que los autores querían proponer, ¿ya? Probablemente el caso de Leibniz, yo creo que vamos a tener diferencia de interpretación porque, insisto, o sea, las notas al pie a mí me descolocaron. O sea, yo leí la cuestión y yo, Leibniz dice esto, y ahorita la nota al pie. Oye, Mira, no entendí. mira, te digo que yo tengo que volver a leerlo porque claro, como que al principio dije esto, ya sí, y después no. Porque cuando hablaba de sustancia simple, me dio la sensación de que él tenía una noción macroscópica de sustancia simple. Y después, nada que ver. Sí, sí, que mira, ya, el primero, bueno, el Diego, no. Ya, primera cosa concreta. Eh, Aristóteles lo va a leer tú y vamos a ver si Rosa está de acuerdo también en leerlo, o a lo mejor te va a decir, no, la van a leer a Aristóteles, yo ya tengo leído a Bacon, ya, listo. Ya, Te daría toda la pega a ti, ¿ya? ya no, sí, yo. Eh, yo ahora voy a presentar a vos, que la próxima sesión me comprometo a presentar lo que entendí de Leibniz, ¿ya? Y yo te voy a discutir porque como yo lo leí, Sobre. ya. O sea, si cada uno de nosotros lee además algo del otro autor que no le tocó, bienvenido, porque así si no yo entendí otra cosa. Ya. Entonces, le toca Aristóteles, a mí me toca Leibniz. Rosa nos dirá si es que va a también a discutir Aristóteles porque vale la pena tener dos puntos de vista respecto a Aristóteles, o a lo mejor ya tiene un autor como precocinado y para que la pega le cunda ya, dejamos a autor. ¿Ya? Ya. Y el objetivo va a ser una presentación que más o menos
más o menos implique lo que yo pueda mostrar, salvo que usted diga, no, pero yo quiero cambiar la estructura que está diciendo tú, porque en realidad me acomoda más hacerlo así. ¿Ya? Es una cosa. Lo otro que parece que hemos acordado es que los autores que vamos a ver hasta ahora, no está cerrada la lista, pero por ahora sería, bueno, como dijimos, Boyle, Leibniz, Aristóteles, bueno, Bunge y hasta ahora, ¿no es cierto? Que ya son suficientes, son 4, y somos 3 nosotros no, ya, o sea, yo creo que nos pasamos de uno, pero no importa, ¿ya? Quizá Aristóteles es como el comodín de todo y después cada quien tiene su autor. Claro, yo a mí me queda con la espinita de claro, pucha, le hemos visto a Kant, pero es que todavía tenemos que cortarlos, tampoco tenemos tiempo para verlos todos, ¿ya? No, y Kant creo que es el que menos conocemos todos. O sea, claro, mira, yo reconozco que yo nunca he leído un libro directo de Kant, yo siempre he leído reseñas a Kant, y reconozco que dentro de los autores que he leído, así, Aristóteles, el mismo Bunge, como que Kant es uno de los que también más miro, porque a mí, ¿sabes qué filósofos me gustan a mí? Me gustan los filósofos que te presentan un sistema filosófico, no que te presentan solamente una propuesta respecto a un tema concreto. Por ejemplo, ya Popper se centra más en el tema de la ciencia y en el tema de la política, pero no presenta un sistema filosófico completo que incluya metafísica, ontología, no. ¿Cachai? Pero, por ejemplo, Kant sí, pues, y Bunge también, y Aristóteles también. ¿Cachai, no? La otra que me impresiona mucho es la filósofa esta, Ayn Rand, pero esa tiene un sistema filosófico. Es decir, tiene una metafísica, tiene un tema de verdad, tiene un tema ontológico, y de ahí presenta su visión política. ¿Cachai? Y no digo que no puede estar de acuerdo, no, pero me gustan los sistemas filosóficos, porque son como que tú empiezas a ver coherencia en lo que dicen, independiente que los principios los cuales parten, los No puedes te- compartir o no. ¿Cachai, no? Pero bueno, es una cuestión de gusto. Así que quedamos claro con estos 4 autores. Voy a leer Aristóteles Leibniz. Y Lenin y Bunge son los que tenemos hasta ahora. ¿Ya? Si nos da el tiempo y las ganas, incluimos otro, pero creo que por ahora para partir y una primera versión del curso 00 está bien. ¿Ya? Pero buena idea la de hoy. O sea, no lo había pensado en realidad, es una buena idea. Ya, es una cosa. Mira, voy a mostrarte también lo suele mostrar Rosa, obviamente, ¿no es cierto? Lo que yo capté del trabajo de Bunge. Ahora, yo el trabajo de Bunge encontré su propuesta en 2 libros, o sea, en 2 capítulos de su enciclopedia de filosofía. Él tiene, bueno, tiene una enciclopedia filosófica que tiene 7 tomos, ¿no es cierto? El primer tomo se llama Sentido y Referencia, que es un poco da las bases de lo que él entiende por verdad y lo que entiende por lenguaje científico. Después viene el segundo capítulo, se llama Interpretación y Verdad, algo así, que él empieza a ver los procesos lógicos que utiliza la ciencia para poder concluir que algo es verdadero. Según él, la verdad no es una correspondencia, sino que es una designación. Que un poco la pelea que tenemos con el Diego. Que, claro, yo le decía al Diego, mira, la verdad que tú mostráis de Platón en el fondo es como el concepto ideal de sustancia, no existe. O sea, ¿cuál es la verdad pura? La que dice él, o sea, la correspondencia entre lo que yo digo y lo que y como el mundo. Pero esa es una abstracción que en la realidad científica tú nunca llegáis a saber cómo es el mundo realmente para ver si se corresponde a tu idea de él. pero ¿será que esa discusión también se da porque las áreas también de la física y la química permiten quizás el acercamiento al mundo de manera distinta y la física, o no toda la física, sea más, perdón, que diga fácil, pero quizás menos compleja para O aproximarse? sea, los sistemas físicos, como los analiza la física, son sistemas menos complejos que los de la química y qué decir de la biología Claro, y de la humanidad. pero que igual la física comprende todo el espectro, entonces estoy pensando, en, no sé, Newton. Ay. No, sí estoy de acuerdo contigo. O sea, la física es menos compleja en los sistemas que estudia, pero es mucho más fundamental en las propiedades que se basan, o sea, las propiedades que arrasan todos los niveles de la realidad, ¿no es cierto? O sea, es mucho más fundamental. O sea, física hay en todos lados, porque biología no hay en todos lados. Esa es la diferencia. Pero claro, pero yo con lo poco que sé de física, ¿no es cierto? Es que, claro, lo que discute, y quizás esta idea es bien importante para nuevamente el tema del concepto de sustancia en el sentido puro de la palabra. O sea, una cosa es conceptualizar la verdad, o sea, la verdad debería ser esto, siempre la correspondencia entre mi idea con el mundo. Es como decir, la sustancia elemental debería ser esto, una partícula sin forma, sin propiedades, ¿no? Inmaterial. Inmaterial, eterna, ¿cachai? Etcétera. Pero en la realidad, si existiera eso,
existiera, supongamos que existe, o sea, por eso es que dice el ejercicio así como intelectual es súper interesante, es decir, supongamos que existe esa, que no se puede alterar, que no cambia. ¿Y cómo me puedo dar cuenta entonces que existe esa cuestión? Porque si yo no puedo alterar algo, no puedo interactuar con ese algo. Porque si es inmutable e inmaterial, quiere decir que yo ni siquiera podría tener un intercambio energético con esa sustancia. Porque suponte que tuviera una sustancia elemental, así. Pues yo te toco así y te cambiamos. Entonces no eras elemental. No, que soy elemental, ni siquiera podréis tocarme. Ah, chuta, ya. ¿Y cómo te estudio? Entonces, en la realidad, claro, uno dice, lo que se hace en la realidad en química, un poco que es lo que voy a mostrar ahora, es la aproximación procedimental. Y para mí el tema de la verdad es exactamente lo mismo. Es decir, mira, no sabemos qué sustancia es elemental en la realidad a priori, ¿cierto? Pero lo que nosotros sí sabemos es lo siguiente, que si yo tengo algo y lo descompongo no es elemental. O sea, lo que tú puedes concluir es si algo no es elemental. Lo que tú no puedes concluir es si es elemental. O sea, es decir, esto no es elemental porque yo le pongo una electrólisis y me queda gas. ¿Cachai, no? Entonces, por eso sé que no es elemental. Pero ya ponte en la cabeza de hace 300 años atrás y ya tenía una lámina de cobre. No la puedo descomponer. Ah, entonces debería ser elemental. No estoy seguro. Pero para efectos prácticos, dejémosla como elemental. ¿Por qué? Porque nadie la ha podido descomponer. ¿Cachai, no? Y en el caso de la verdad, un poco lo mismo. O sea, si es que yo tengo una idea, ¿ya? Yo no tengo acceso al mundo tal cual es. O sea, por ejemplo, yo tengo una idea respecto del átomo. Ya creo que tiene protones, neutrones, electrones, etc. Yo no tengo lentes atómicos. Yo no puedo ver el átomo tal cual es. Pero yo, ¿qué es lo que hago? Tomo datos del mundo que se predicen desde esta idea. O sea, yo digo, si esta idea fuese cierta, por lógica debería pasar esto. Y tomo esos datos, una línea espectral, no sé qué cuestión. Y si se da, no es que hay correspondencia entre mi idea y el mundo, hay correspondencia entre mi idea y mi evidencia, que no es lo mismo. Y la evidencia es un dato interpretado del mundo, ¿cachai? ¿No? A Entonces, través del modelo. a través de un modelo. Entonces, claro, entonces, ¿qué es lo que yo hago yo? O sea, no, yo digo, ¿qué es lo que hacemos como comunidad? Porque finalmente el concepto de verdad es comunitario, ¿cachai? ¿No? Llegamos al consenso de que dado que hay una correspondencia con la evidencia, entonces esta debe ser, ya sea verdad, en el sentido de se designa como verdad, ¿ok? Que eso sería como el consenso social, ¿cierto? O lo otro es decir, mira, epistemológicamente, no sé si es la verdad, pero que algo de verdad tiene, probablemente sí, porque no puede ser pura coincidencia que coincida con 5 tipos de evidencia. ¿Ya? Entonces, ese es lo que nosotros llamamos socialmente verdad o conocimiento científico. Son aquellas ideas que le hemos puesto la etiqueta como de confiable porque ha pasado controles de calidad. ¿Cachai, no? Entonces, esa es la diferencia entre el concepto abstracto teórico de verdad, que en la realidad, no voy a decir nunca, por ser prudente, pero casi nunca se ve. O sea, yo quizás el único caso donde podría decirte, y son casos así, en cada disciplina contado así con los de una mano. Mira, ¿es verdad que la Tierra tiene forma esférica? Sí, porque es de las pocas afirmaciones hipotéticas que hemos visto lo que afirmamos de forma directa, sin interpretaciones. Bueno, la única interpretación posible es que mis ojos también, que existen, son como ya supuestos filosóficos, pero dejando de lado todo eso, ¿no es cierto? En realidad no hay mucho que interpretar, teniendo la esfera entera, ¿cachai? O la hipótesis de que existen microorganismos más allá de nuestros sentidos. Esa afirmación ya la hemos visto de forma directa, ¿cachai? Pero ¿cuántas afirmaciones científicas podemos ver lo que afirmamos de forma directa sin una relación inferencial entre un dato indirecto y lo que yo creo que son re pocas, ¿cachai? En el caso del tema de la sustancia, un poco lo mismo, ¿cachai? Entonces, claro, lo que yo voy a mostrar ahora con el caso de Bunge es coherente con esto porque precisamente el concepto de verdad forma parte del sistema filosófico y él es súper coherente con que si él plantea que la ciencia es una aproximación conceptual de la realidad, todo lo que él propone después es coherente con eso, el concepto de verdad, el concepto de sustancia, el concepto de interpretación, un montón de cuestiones, ¿cachai? No sé si se entiende. No, estoy pensando que, claro, que uno ocupa la palabra sustancia, ni siquiera hace como una... en esta discusión, la sustancia, uno habla de sustancia, no tiene cómo caracterizar algo, ya sustancia. No sé. Bueno, él aquí tiene una. Mira, voy a mostrar una cosa que. Bueno, ahí no sé si la entendí bien, ¿eh? Porque, como yo decía, el-
gran parte de la antología de este tipo, y donde toca el tema sustancia, está en el tomo 3 y el tomo 4. El tomo 3 se llama Ontología 1, se llama El moblaje del mundo, y el tomo 4, Ontología 2, se llama Un mundo de sistemas, ¿ya? Entonces, claro, gran parte de lo que él menciona sale más en el tomo 3. En el tomo 4 me gusta, no porque ya hable de sustancia y ya lo da por entendido, ¿no es cierto? Pero sí él habla de ya los sistemas químicos en el capítulo, en el tomo 4. O sea, habla de los sistemas de todo tipo, sistemas químicos, físicos, biológicos, sociales, pero tiene un capítulo especial de sistemas químicos, ¿ya? Y, a ver, y lo interesante de este tipo, a pesar que este tipo lo critican mucho, de que él caricaturiza las posturas de otros filósofos, ¿ya? Así que tómense esta frase que de su tomo, ¿no es cierto? Tómensela así con cuidado, porque a lo mejor él está apelando ahí a Aristóteles, ¿cachai, no? Pero está apelando así, quizás caricaturizándolo. Por eso es importante leer a Aristóteles para ver si es que realmente decía eso en el sentido que él lo interpreta. Se dice, la ciencia ha archivado el concepto platónico de materia como aquella que no tiene forma, o el de sustancia inmutable de Aristóteles. O sea, en el fondo él dice, él reconoce que hay ciertas ideas de materia y ciertas ideas de sustancia que tienen estos apellidos, no tiene forma o es inmutable, que tuvieron mucho valor en el pasado, él dice conceptualmente, pero la ciencia que nos ha mostrado que no hay nada sin forma o nada es inmutable. Entonces, estas ideas son falsas, dice, a la luz de la ciencia. ¿Ok? O a la luz de la evidencia en realidad, porque en su momento, claro, no contaban con la evidencia para, no sé si Platón, pues bueno, Platón hablaba de la idea de los caballos. ¿Y por qué todos pensamos que son caballos? Es que mira, el caso platónico es interesante porque Platón, desde mi punto de vista, es monista. ¿A qué me refiero con monista? De que él no hace una separación entre idea y hecho. O sea, en el fondo él dice lo que tú bien dijiste, ¿cierto? Existen los caballos reales, entidades concretas. Y yo hago la abstracción de las propiedades esenciales de estas entidades concretas y levanto el concepto de caballo. Y el concepto de caballo es lo universal y lo perfecto, así más o menos es lo cierto. Y mira, no sé si voy a utilizar la palabra correcta, pero aparece mucho en Aristóteles así como que la degeneración de de esa entidad perfecta, que sería la abstracción y la idea universal de caballo, es la que genera las entidades concretas corruptas. Pero para él, la idea de caballo existe y es la entidad inmutable, perfecta, cercana a Dios y toda esta ola. Claro, ¿no? Y por eso las personas podemos, a pesar de que existen diferencias, caballos concretos, podemos reconocer que todos tienen estas propiedades que serían caballos. Exactamente, ¿no? Y para él, fíjate que yo una vez por coincidencia leí una cuestión, estaba leyendo el libro Karl Popper, que se llama la sociedad abierta y su enemigo, que es como es un tratado del liberalismo político. Y lo interesante que tiene esa propuesta de Karl Popper es que es parte del análisis de Platón. ¿Cachai, no? Y claro, por ejemplo, yo me di cuenta de que me sorprendí, o sea, Platón plantea casi lo mismo que Marx respecto de la devenir histórico de la sociedad. Casi lo mismo. ¿Cachai? De hecho, yo a mí me llama la atención que le hayan asignado tanta originalidad a lo que decía Marx, si la lucha de clase ya venía planteada desde Platón. Pero la única diferencia que tenía Platón es un poco esto, o sea, una cosa es la idea de sociedad, la idea de Estado, ¿no es cierto? Pero para él todas las sociedades se degeneran y esta lucha de clases lleva cada vez a un estado peor de desintegración. El tipo era súper pesimista. Claro, para Marx supuestamente va a ir a la lucha de clases y después se va a derribar el capitalismo y vamos a llegar a un comunismo avanzado, abundante, donde todos vamos a ser mejor que antes. Entonces, Karl Marx es súper optimista, así como que vamos a llegar a un estado mejor que el que tenemos. ¿Cachai? Entonces, claro, lo que tú planteas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto también, ¿no es cierto? Es claro, Bunge dualista. Y Bunge dice, no es que menosprecie esto per se, lo menosprecia en la realidad. Y respecto a lo que tú planteas acá, ¿no es cierto? Claro, dice, de acuerdo a la ciencia esto no existe. Claro, pero es que Bunge es cientificista, entonces para él la ciencia tiene supremacía por sobre la filosofía.
En el fondo él dice, la filosofía tiene que adaptarse a la ciencia, no la ciencia a la filosofía, y por lo tanto la ciencia, y esto se lo copió, creo yo, a Bertrand Russell, que es el filósofo que él admiraba, donde yo una vez vi una entrevista que le hicieron a Bertrand Russell, porque le preguntaban, ¿qué es la filosofía? Bertrand Russell se lo reconoce como uno de los filósofos más importantes de la historia, ¿cachai, no? Y Bertrand Russell dice, la filosofía es un sistema de especulaciones respecto al mundo, la cual la ciencia ha ido arrinconando en el tiempo. En el fondo, donde la ciencia no ha podido llegar, persiste un sistema especulativo sumamente coherente, y eso es lo que se llama ciencia. Pero la ciencia cada vez ha ido arrinconando la filosofía. Y en el fondo es como que, lo que yo entendí sus palabras, es que en algún momento debería desaparecer, cuando la ciencia abarque todos los campos. ¿Cachai? Y claro, y ese cientificismo, o sea, en el fondo es decir, lo que dice la ciencia tiene más peso o es más verdadero, como tú quieres verlo, que lo que dice la filosofía, claro, está en esta palabra. O sea, en el fondo la ciencia archivó el concepto de sustancia o materia sin forma, sustancia inmutable. Esa es la bola que tiene. Y claro, y bajo esta visión, ¿cachai? Sustancia es un individuo, bueno, aquí no es dorado, es dotado. Individuo totalmente dotado de sus cualidades. O sea, para él esta es la sustancia que existe, ¿ya? No la que lo está descrito. Para él la sustancia es un individuo totalmente dotado de sus cualidades, lo cual si es concreto, le llamamos cosa. ¿Por qué hace la diferencia concreto? Porque él dice que hay sustancias o entidades, porque él establece como una equivalencia, que son abstractas. O sea, por ejemplo, una entidad matemática, la función X, también tiene propiedades lógicas. ¿Cachai, no? Pero él dice que cuando tiene sus cualidades y es concreto, o sea, existe en la realidad, a eso le llamamos cosa. Entonces, una sustancia es un Perfecto. concepto más general que cosa. Pero cosa sería un tipo real de sustancia. ¿Cachai, no? Ya entiendo. Entonces ahí, claro, ahí no, él no tendría conflicto con el orbital, porque claro, hace esta distinción de que el orbital tiene cualidades, o sea, estoy hablando de la física teórica, tiene cualidades, por lo tanto sí podría ser una sustancia, no sé, ¿Claro? o un objeto. Pero claro, desde la química molecular, si es algo real, podría ser una cosa, una región del espacio, no sé. Claro, bueno, ahí vamos a ver cómo, vamos a ver si es que lo que te presento ahora define bien cosas o no. ¿Ya? Ahora ni siquiera sé si orbital lo define esto como objeto, a lo mejor lo define como propiedad del electrón. Sí, sí, yo le defino más como propiedad del electrón. Es como la forma de la distribución del electrón. No sé. Así que jugamos palabras así como aristotélicas, forma. Eh, ya ver, y aquí él dice, mira, entendiendo que hay sustancias, ¿no es cierto?, en la realidad, ¿no es cierto?, estas sustancias o cosas se asocian, ¿ya? Y él utiliza un concepto que a mí me gusta mucho que se llama concatenación, que es una forma general de referirte a los tipos de asociaciones que hay, de los cuales uno de ellos podríamos llamar enlace, pero no todos. ¿Ok? Dice, concatenación es el modo indiferenciado de asociación. Y él pone, y en el texto de él, tiene una cuestión que a mí me desespera, pero que le da profundidad. Él todo lo que dice lo utiliza teoría conjunto. Entonces dice, tal que pertenece a tanto, unión, tanto. Yo sé, el lenguaje, pucha, debe estudiar un poquito alguna vez en mi vida y no me acuerdo de nada. ¿Entiendes? Pero en el fondo dice, suponte que 0, 1 y 2 son sustancias, ¿ok? Cosas, ¿no es cierto? Las, este es el espacio de posibilidades de combinación entre, por ejemplo, la sustancia 0,0, la sustancia 0,1, la sustancia 0,2, son espacios de combinación, ¿ok? O de concatenación, ¿cierto? Entonces, una cosa son los grupos posibles de asociaciones o concatenaciones que tienen la sustancia, todo lo posible que podría darse, por ejemplo, en el caso de los elementos, tenéis 100 elementos. Supongamos, para simplificar la discusión, supongamos que las asociaciones o concatenaciones siempre es 1 a 1, o sea, nunca uno es a dos, una a tres, supongamos que fuese 1 a 1. Tú podrías calcular cuántas concatenaciones posibles hay entre 100 elementos. Caleta, pero son el número fijo. ¿Cachai, no? Y esas son las posibilidades. Eso es lo que llama bueno, y esta es una palabra mía. No sé si usted, yo le subí un paper de Van Braken, no sé cómo se llama, que se llama Ontología de la química. Y él utiliza una palabra muy similar a esta. Él dice, mira,
Suponte que tú tienes, cada punto refleja un elemento. Y luego tú estableces las uniones entre los puntos. Eso te va a generar como vértices de unión. Eso sería como el compuesto. O sea, hacer que uno este punto, este elemento de hidrógeno, este cloro, o uno, y eso se forma ácido clorhídrico. Entonces, este tipo en el paper le llamaba eso algo así como el espacio relacional de la química. Son todas las posibles sustancias. Y la línea que hay para llegar al vértice serían las reacciones. Entonces, en el fondo, en teoría conjunto, las posibilidades de asociación son los espacios posibles, pero las leyes de la naturaleza le ponen restricciones a las combinaciones posibles. O sea, no toda combinación posible se da en la realidad. Es como unir dos helios. Ya, eso no puede ser, ¿cachai, no? Porque las leyes, bueno, creo que en cierta ocasión se puede, pero las leyes de la naturaleza te ponen restricciones. Entonces, una cosa es el espacio de posibilidades y otra cosa es las posibilidades reales concretas que se pueden dar dadas las restricciones de la naturaleza. Estaba pensando en el paper que mostró Serri, el disoliohelio, ¿te acuerdas de ese Sí, concepto? mostró un compuesto, claro, de helio, Helio con sí, para defender que ponía el helio al lado del berilio. Entonces, Bueno, pero sin siguiente. ya, y aquí viene un poco la profundización que dice él. Dice, mira, toda asociación no implica aniquilación. ¿Ya? O sea, que eso es, él no lo está hablando con la química, ojo, todas estas frases son súper generales. Es decir, la asociación no implica aniquilación. Podría implicarla, pero no siempre en el fondo. Y en el caso de la química, para nosotros no. O sea, si se asocia un hidrógeno con un sodio, no se aniquila ni el hidrógeno ni el sodio. Por eso se llama una asociación de tipo químico. Él dice que si hay casos donde la asociación implica aniquilación, claro, tú lo preguntas a los físicos, tú tienes una partícula, una antipartícula, se aniquila. ¿Cachai? Entonces, hay asociaciones aniquilantes y hay asociaciones no aniquilantes, pero no, la asociación no implica aniquilación. O sea, una forma de decir, si tú dices que implica, quiere decir que toda asociación es aniquilante. ¿Ya? Eh, y aquí viene el tema, dice, mira, un individuo es un compuesto sí, solo si está constituido de individuos distintos de él y diferentes del individuo nulo, ¿ya? Mira, y aquí esa frase me gusta harto porque detrás de eso hay un funcionamiento no explícito de él, por ejemplo, de que, por ejemplo, un oxígeno te da oxígeno molecular, ¿no es cierto? Claro, para él es un compuesto, no es una sustancia elemental, porque para que porque lo que se creó es distinto del oxígeno aislado. ¿Cachai? No sé si me... Sí, 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 Es te distinto, entiendo. ¿cachai? Es distinto. Y de hecho, él en una parte pone así, ya, si yo dije, él dice una cuestión. Imaginemos un universo que está compuesto solamente de un tipo de sustancia elemental, pero multiplicado. O sea, en el fondo tenéis varias copias del... Es como que todo el universo está hecho de un solo elemento. Entonces, ¿Cachai? para él, los alótipos serían compuestos. Claro, porque no son iguales a la particularidad. ¿Cachai? Independiente que, porque claro, uno dice ya, si está, es alótropo está formado por isótopos, ya puedo decir son distintos, pero si imaginémonos que están formados por todo, es el otro con los mismos isótopos, que todos carbono 2, Claro. para él serían compuestos. Claro, Muy bien. porque, claro, porque él dice, imaginemos un universo que está hecho solamente de un solo elemento, y le llamas elemento A. E imaginemos que existe una asociación, después hace una relación de que tiene que ser una asociación vinculante, más adelante, ¿cierto? Imaginemos que se asocian dos A. Dos A ya es un individuo distinto a A. Por lo tanto, la multiplicidad de individuos que tú puedes generar con una sola sustancia elemental es infinita. Porque con 2A, con 3A, con 4A, y asumiendo que tienes infinitos A disponibles, tú vas a tener infinitas asociaciones y por lo tanto infinitos individuos posibles. ¿Está? Pero el individuo concatenado, de forma más vinculantemente, ¿está? No es igual al individuo aislado. ¿Está? Claro, y aquí empieza. La composición de individuos es igual al conjunto de sus partes. Ya, eso es como fácil entenderlo en química. ¿Cachai? Solo solamente que él lo formaliza un poco más. Entonces dice, la complejidad de un individuo es igual a la numerosidad de su composición. Mira, y aquí hace una cuestión bien interesante. Por ejemplo, ya, suponte que tenía el elemento A, B y D, ¿no es cierto? Entonces, unes A con B y te da un compuesto
que está compuesto precisamente de A y B, pero C no es A y B, ¿ya? Claro, y después tú C lo unes a D y te da E, ¿no es cierto? Entonces, él dice, una cosa es la numerosidad y otra cosa es la complejidad. ¿Cachai? Toma dos conceptos que yo hasta antes de leer dije, son lo mismo. ¿Cachai? Dice, ¿qué es la numerosidad? De cuántas entidades está compuesto el individuo. Entonces, claro, una molécula de agua, ¿no es cierto?, tiene menos numerosidad que una molécula de metano. Que uno tiene 3 átomos y el otro tiene 5. ¿Cachai, no? Pero, por ejemplo, el ozono tiene la misma numerosidad que el agua, pero no tiene la misma complejidad, porque el agua está compuesta de 2 partículas distintas. En cambio, el ozono es de 1. ¿Cachai, no? Son 3 átomos de oxígeno. En cambio, el agua son 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. O sea, tiene más complejidad composicional. Tiene la misma numerosidad, pero no la misma complejidad. Independiente que sea O2 con porque claro, los son iguales O2 con átomos de oxígeno. Encima está en resonancia de doble enlace, entonces tú no puedes decir que aquí hay un O2 y aquí hay un O. ¿Cachai? ¿No? Si tú te dices ahí hay 3 oxígenos, el electrón está como medio repartido. ¿Cachai? ¿No? Entonces, a mí me gustó esto porque te aporta una idea más para no poner al mismo nivel un agua que un ozono. No porque ambos son compuestos de acuerdo a esta visión, ¿sí? Ambos son compuestos, pero son compuestos de igual numerosidad pero de distinta complejidad. ¿Cachai? Entonces yo creo que es más iluminador eso, que poner todo como en un solo bloque. Y llamarle a uno compuesto y a una sustancia elemental, ¿cachai? ¿No? Es que ahí está mi pero, porque ya estamos hablando de elementos, estamos hablando de compuestos, estamos hablando de sustancia elemental, estamos hablando de sustancia compuesta, entonces en el fondo tenemos que definir sustancia, ¿qué entiende por sustancia? Porque... Bueno, aquí él lo da, o sea, él dice que sustancia es cualquier individuo dotado de sus cualidades. Ahora, O sea, la sustancia podría ser un elemento entonces o podría ser un o podría ser un compuesto. compuesto, claro. Pero, ¿qué es lo que dice respecto a los compuestos? Espérate, a ver. Un compuesto Claro, es un individuo que está, un individuo es un compuesto si está constituido de individuos distintos de él. entonces para él entonces el elemento sería una sustancia, el compuesto sería una sustancia, pero claro, el elemento sería, no sé, estoy pensando en los... es que no quiero reducirlo a los átomos, pero ya serían los átomos, porque claro, el O3 Para él sería un compuesto. para él sería un compuesto. Pero mira, pero más adelante, porque yo entiendo lo que apunta tu pregunta, pero ¿en qué punto yo corto esto? Pues claro, tú debes decir, oye, pero ya, está compuesto, pero de puro... Porque yo entiendo la típica pregunta que estamos discutiendo en el curso de epistemología de esa, ya. Yo tengo una lámina de cobre y tengo oxígeno. Decía, oye, pero está formado de los átomos iguales, ¿cachai, no? Y además, el cobre, ¿no es cierto? Son átomos iguales, y no podemos decir que es un agregado, porque el hecho de que forma una lámina quiere decir que hay ciertas interacciones entre un átomo de cobre. Entonces, ¿por qué le llamamos sustancia elemental? Macroscópicamente hablando, le llamamos macroscópicamente hablando sustancia compuesta. Yo creo que en parte él responde eso más adelante cuando él viene, él levanta la definición operacional de elemento. ¿Ya? Creo que le responde en parte. O sea, creo, pero hay que interpretar lo que dice, porque, insisto, esto no es un tratado de ontología de la química. Este es un tratado de ontología de la ciencia. Y él, cuando discute esto, a veces menciona neutrones, a veces química, algo menciona, pero no siempre. ¿Cachai? Entonces, mira, guarda esa duda porque creo que en parte podría, no sé si responderse, pero al menos ilustrar un poquito más. ¿Cachai? Ya, y él dice, pero aquí hay que entender que científicamente hay ciertos supuestos ontológicos de la ciencia, por eso él hace la diferencia entre lo que dice Aristóteles y que en realidad lo dicen respecto a la filosofía general, pero él dice, pero la ciencia tiene supuestos que movilizan a la ciencia que hay que explicitarlo, y ahí podemos entender cuándo toda esta ontología antigua es tan útil o no para la ciencia, si es que respeta los supuestos que mueven la ciencia. Entonces dice, ¿cuáles son los supuestos que mueven a la ciencia? Nada se produce por asociación de la nada. O sea, en el fondo, si esto existe porque hubo una asociación de partículas preexistentes. ¿Ya? Y listo. Dice, todo objeto es, ya sea básico, simple, ¿no es cierto? O está compuesto de objetos básicos o simples. Y ese es un postulado del atomismo griego. ¿Ya?
Después va a decir, pero ¿qué entendemos por básico simple? ¿Cachai? Él lo va a decir más adelante, ¿cachai? Es un individuo, mira, es básico en la medida que no está compuesto de otros individuos. ¿Ya? Esta es una definición como filosófica, ¿ya? Pero él aquí le agrega una cuestión que lo sacó como de la manga. Y claro, como científico te voy a decir estoy de acuerdo, pero si digo ya, pero fundamentame por qué estás diciendo eso, no te lo puedo fundamentar. ¿Cachai? Dice, esto no incluye la extensión espacio-temporal. ¿Cachai? O sea, por ejemplo, para él, el electrón no está compuesto de nada, pero no tiene volumen cero. O sea, tiene forma. ¿Cachai, no? Entonces, el hecho que algo tenga forma, contrario a lo que decía Leibniz, ¿no es cierto? No le quita su estatus de sustancia básica. ¿Cachai? Ahora, repito, ¿y por qué dice eso? Porque la ciencia lo dice. ¿Cachai? ¿No? Si eso es cientificista, ¿cachai? Y por eso esto se llaman supuestos ontológicos. O sea, si queréis ser coherente con la ciencia, tenéis que tragártelo, si no, no podéis ser científico. O sea, ¿cachai? Y otro supuesto ontológico es, ¿existen objetos básicos? O sea, que estos objetos básicos simples existen, o sea, no son solo ideas, ¿cachai, no? No son, no tienen solamente una función conceptual, o sea, existen objetos básicos que no sean los que dice Leibniz y otra cosa, pero existen estos objetos básicos de los cuales todo está compuesto. Y si se asume este supuesto solo por ser fructífero, dice él, ¿cachai, no? O sea, si no partiéramos de la base que existe una realidad y que esa realidad está compuesta de objetos básicos, independiente que no son las mónadas de Leibniz, ¿no es cierto? Independiente que no son estas sustancias sin forma que dice Aristóteles, pero son objetos básicos que tienen otras características. ¿Cachai, no? Que no son las Pero ojo que Aristóteles decía que son sustancias sin forma, pero que presentan cualidades, que presentan. Ya, esa parte de Neogenesis, yo no sé ese detalle. ¿Cachai, no? Claro, el ciclo tiene forma, como el volumen, pero una forma, entonces. Pero, claro, porque, porque lo que pasa es que, claro, cuando yo lo pienso así de manera súper concreta y cuando por lo menos Mendeleev lo define, es que ya, si yo tengo, no sé, óxido de cobre, claro, en el fondo el óxido de cobre es un compuesto que está formado por cobre y oxígeno, pero claro, el cobre no se mantiene como cobre como tal en el compuesto, pero en el fondo mantiene la entidad de cobre a través del número atómico. ¿Cachai? Entonces, en el fondo sí, pues, si bien no es un metal cobre, pero mantiene ciertos principios como el número atómico. Entonces, una propiedad tiene el número atómico. Bueno, fíjate que Bunge lo dice prácticamente igual a como lo dices tú más adelante respecto a y le llamamos elemento porque preserva la propiedad esencial. Y él dice, ¿cuál es la propiedad esencial de los átomos? Que es el que acá dices tú. Y también dice, ¿cuál es la propiedad esencial de la molécula? ¿Cachai, no? Razón por la cual también podemos llamarle en ciertos contextos a una molécula una entidad básica. ¿Cachai? Es bien bola esa ventana. No te des un spoiler. Vamos por partes. ¿Ya? Y aquí, esto es lo que decía, ¿cierto? Aquí esto ya no son supuestos ontológicos, o sea, esto ya es, ¿qué entiende él por agregado atómico? ¿Ya? Entonces dice, mira, nada se produce la superposición de la nada. Eso también es válido para agregado atómico, pero dice atómico, ojo, no lo dice en el sentido del átomo químico, dice agregado atómico en el sentido de que él le llama átomo como la entidad básica, nada más. Y por lo tanto, ¿hay agregados de entidades básicas? Sí, por ejemplo, él más adelante dice, para el biólogo, el átomo es la célula. Y por lo tanto él entiende una asociación de entidades básicas llamadas células, porque para efectos de un biólogo es la entidad básica. No es que no tenga composición. ¿Cachai? Vamos a ver más adelante. Sí, los filósofos le llaman clases naturales. Ya, súper. Ahí mira, incluso yo no llegué a esa parte, porque él habla en algún lado del concepto de clase natural, pero yo me la salté esa parte, voy a tener que releerla por más de lo que me dijiste todo. Lo que pasa es que quien se mete con clase natural es Serri, ¿Ya? porque él era muy reduccionista, entonces después llegó a la conclusión de que, claro, que el elemento, claro, no es el número atómico, o sea, sí, está caracterizado por el número atómico, pero que en el fondo en la química nosotros no podemos reducirla solo al átomo, porque en el fondo solo con el número atómico yo no puedo predecir ni explicar todo lo que ocurre en la química.
Entonces, por eso él habla de clase natural, y la clase natural en química es el elemento, la clase natural en biología es la célula, no me acuerdo si era la célula. Pero ¿cómo define clase natural? No me acuerdo la definición, pero la tengo en mi ensayo. Claro, porque por lo que tú me estás diciendo, estoy interpretando que clase natural sería aquella partícula que presenta la propiedad esencial que es capaz de explicar todo el comportamiento de sus agregados, una cosa así. Pero en un determinado contexto específico, como igual es más bien como convencional en el sentido de que asociado a la biología, a la química, No sé, este tipo también para no ser reduccionista. él dice que en la realidad finalmente nosotros tenemos que abordar ciertas cosas, ¿cachai, no? Ya ven, entonces dice, la asociación de dos o más réplicas de un mismo átomo, él le llama réplica, no le llama identidad, ¿no es cierto? Porque él dice que no hay nunca una átomo o una sustancia básica igual a otra, ¿ya? Pero le llamamos réplica porque en el fondo tiene más o menos las mismas características esenciales, ¿cachai? Eso le llama réplica. Y si la asociación de dos más réplicas de un mismo átomo es un nuevo individuo distinto al átomo básico. Entonces, con eso él defiende su idea de que sería un compuesto. ¿Cachai? Y aquí, este es lo que te decía yo, no todos los agregados atómicos concebibles son posibles, eso depende de las leyes del enlace químico. Y ahí tiene que entre esta mi interpretación. La posibilidad conceptual es una cosa y la posibilidad real es otra. Conceptualmente, en teoría, todo es posible, de todo lo que te dé la matemática. Pero en la realidad no todo es posible, se tienen restricciones de la ley de la realidad. ¿Ya? Ya, entonces, mira, pero aquí viene una cuestión que aquí, reconozco que esto no me iluminó, sino que me dejó más dudas, pero decidí dejarlo para ver la interpretación que tenía usted. O sea, él dice, un agregado es una colección de elementos no vinculados. ¿Ok? O sea, dentro de las asociaciones que existen, una se le llama agregado, que serían elementos no vinculados. Entonces, aquí me quedó la pregunta. ¿Es una sustancia elemental, en el sentido macroscópico de la palabra, un agregado de átomos? ¿Cachai, no? Según él, no sé, ahí me genera la duda. Porque si no hay vínculo, quiere decir que no hay asociación y por lo tanto sería un conjunto de entidades básicas, no sería un sistema de entidades básicas. ¿Cachai? ¿Y ahí ocurre con los gases nobles, por ejemplo? Si yo ya tuviera ahí en tu botellita gases nobles. Y por eso lo puse como pregunta, porque por ejemplo, en el caso de la lámina de cobre, si tú hablas con un físico, por ejemplo, te va a decir, ¿eso es un agregado de átomos de cobre o son átomos de cobre vinculados? Independiente no necesariamente enlace covalente, pero hay una interacción entre átomos de cobre. ¿Qué te va a decir el físico? Te va a decir, sí, por algo conduce. O sea, hay solapamiento de orbitales conductores pues, entre los átomos de cobre. Si no, no conduciría tampoco. ¿Okay? Pero es válido lo que decís tú, pues bueno, y en un gas noble, entonces, supuestamente no hay vínculo. De hecho, no lo hay, hasta donde sabemos. O sea, Entonces no sería una sustancia elemental, sería un agregado de partícula atómica, pero no una sustancia elemental. ¿Cachai? o sea, se supone que sí sería un agregado de sustancias porque sí interactúan, quizás no con la misma, no sé si llama el esfuerzo, intensidad que en otras sustancias, pero Pero se repelen al menos entre sí, ¿no? algo pasa, pues. Sí, ¿viste? Pero no es como que lo que tú decías, como que todo que no pasa nada. Ay, pasan cosas. Hay interacción entre esas partículas. Por algo ese agregado tiene presión. ¿Cachai? Creo yo. O sea, se mueven, chocan. Pero me dejó esa pregunta. Bueno, quizás vamos a ver si aporta más adelante los autores algo al respecto. Ok, cerroso también. Sí, sí, decir, a lo mejor Rosa ahí le da otra lectura. Y aquí, mira, aquí agrega dos conceptos que a mí aquí me dejó dando botes porque yo dije, oh, ya. Aquí me doy cuenta que filosóficamente sé re poco de química, ¿no sé? Filosóficamente, ¿por qué? Porque este tipo dice ya, pero ¿qué tipo de combinaciones hay? O sea, porque dice ya, un agregado quiere decir no están vinculados, o sea, no hay combinación alguna. Pero cuando hay combinación, ¿no es cierto? O sea, cuando hay vínculo, ¿qué tipo de vínculo hay? ¿Qué agregado no es combinación? O Porque ya sea, dijimos que los gases no les sí hay, pues, pero en qué agregado no hay combinación? No hay vinculación. que no lo decís químicamente, o sea, piensa que yo estoy acá, mi señora está en Quilpué, y en este momento no tenemos ni un vínculo en este momento, ¿cachai? Entonces, eh, somos entidades individuales y no estamos vinculadas, ¿cachai?
Ya. Entonces, seríamos para el contexto del volumen del planeta, seríamos un agregado de seres humanos. Si es que todos tuviésemos distancias tan grandes que no podemos intercambiar ni masa, ni energía, ni información, ni nada, sería un agregado de seres humanos. Ya. ¿Cachai? ¿No? Eso sería como hay que buscar casos súper extremos, ¿cachai? ¿No? Pero cuando hay combinaciones, dice, mira, hay dos tipos de combinaciones. Y este lenguaje es pura teoría de conjunto de Google. Él dice, existe la juxtaposición y la intersección. Y claro, dice, ¿qué es la juxtaposición? Es cuando el vínculo, así lo entiendo yo, ¿no es cierto?, no altera la naturaleza de A y B en ningún aspecto. Y no hay ningún solapamiento de ningún aspecto, de su composición ni de su propiedad ni nada. ¿Ya? O sea, se crea un nuevo individuo, sí, pero no se alteran A y B se se mantienen. mantienen como ellos, por así decirlo. ¿Ya? ¿Y qué es la intersección, no es cierto? Lo que aparece acá, ¿cachai? O sea, se crea un nuevo individuo, sí, se crea un nuevo individuo, pero hay un solapamiento de algo. Entonces, claro, yo tiendo a pensar que en el caso de un átomo, o de una molécula, perdón, estamos más aquí que acá, pues, porque al menos existe la hibridación de los electrones, ¿cachai? ¿No? O sea, no es una juxtaposición, sino que es una intersección. Sí, Aristóteles hablaba de yuxtaposición. ¿También? A lo mejor lo saco de ahí este tipo. Puede ser. ¿Ya? Entonces, combinación química. Si es que asumimos que toda combinación, que toda vinculación puede dividirse solamente en estas dos clases, a lo mejor tú me decías, hay una tercera, una cuarta clase. No, no. ¿Ya? Si asumimos que estas son las únicas posibilidades, ¿y Mira, la sí. combinación química de cuál tipo es? O a lo mejor hay algunas que caen aquí, como las interacciones covalentes, y hay algunas que caen acá, como por ejemplo el tema de los retículos cristalinos en un compuesto, el azufre 8. ¿Cachai, no? Y a lo mejor esto nos sirve para diferenciar estas dos cosas, ¿no? Ambos son vínculos, pero de distinta naturaleza, no sé. ¿Cachai, no? Y aquí viene, esta la subrayé, se verdad que lo subrayé con ganas, y dice, ¡ay, qué buena esta clase! Se le puse amarillo por todo. Lo saqué del libro, ¿cachai, no? Y claro, como yo no tengo electrónico, lo marco las partes en amarillo, así dice, desde el punto de vista operacionista, solo la descomposición real cuenta como indicador de la estructura. En realidad, para mí no es la palabra correcta, no es estructura, es la composición. ¿Ya? Y como esta cuestión la escribo en inglés y la tradujeron en español, yo no sé si la tradujeron bien esto. Entonces, siendo que este tipo es argentino, le escribe en español primero, pero Entonces que todo sale en inglés primero. no, es que tipo hizo su carrera en Canadá, entonces, de hecho, acaban de traducir sus últimos dos tomos de su enciclopedia filosófica del año antepasado. ¿Cachai? Bueno, se dice, solo la descomposición real cuenta como indicador de estructura. En el fondo, si yo descompongo algo, sería un compuesto. ¿Cachai, no? Si no se conoce ningún modo de dividir realmente la entidad, se la declara simple o básica. ¿Cierto? Ahí tendría tú la sustancia elemental, ¿cierto? Contraejemplos. La teoría de partículas actual asigna al neutrón una estructura. O sea, en teoría el neutrón tiene estructura, tiene composición, ¿cachai? Tiene quarks, entonces, y por consiguiente una composición. Pero hasta el momento el neutrón ha resistido todos los esfuerzos tendentes a descomponerlo. Entonces, en el fondo, eso es mentira ahora, porque este tipo escribió esta cuestión en los años 70. ¿Ya? Y si te va a decir, ya, ahorita sabemos la composición, ya, cosas así. Entonces, en teoría, el neutrón en esa época era un compuesto, por así decirlo, pero operacionalmente tenía que ser tratado como una sustancia básica, porque nadie había podido como descomponer. Únicamente es válida la inversa de la tesis operacionista. Todo lo que realmente puede descomponerse posee una estructura igual y por lo tanto una composición. Entonces, claro, es interesante que a mí me gusta esta frase, ¿por qué? Porque desde mi punto de vista, como que resuelve eh, la que yo considero la disputa entre, a pesar que no son contemporáneos, pero entre Lavoisier y Mendeleev. Porque en el fondo, si uno toma Mendeleev, bueno, y todo lo que viene después, cuando ya se entendió la estructura del átomo, ¿no es cierto? En estricto rigor, en la época de Mendeleev, podríamos considerar que esas sustancias eran elementales desde un punto de vista teórico. De hecho, él predecía que hay elementos que nadie había visto, ¿no es cierto? Pero lo que Lavoisier entendía por sustancia elemental era una visión operacionista, lo que él no podía dividir. Pero como que la Lavoisier tampoco no negaba que era algo.
Y ya decía, todo lo que no puedo dividir, claro, para mí sería una sustancia simple, Claro. una sustancia elemental. De hecho, la definición de Lavoisier es así, es una definición operacional. Es la definición operacional que todavía aparece en los textos, de hecho. Pero claro, no hay un artículo explícito o algún escrito que diga, no, yo lo que afirmo esto es, tajantemente es así y descarto todo lo demás. No, 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 tampoco no, lo claro, dice. claro, o sea, uno tiene que basarse más en lo que está escrito y asumir que el resto no lo dijo ni lo matizó, ¿cachai? ¿No? Eh, pero independiente de lo que dijo Lavoisier, ¿no? Son más que nada las posturas, ¿cachai? Sí, que Las parece. posturas extremas que probablemente toda la gente debe estar en algo intermedio, pero para tener una discusión respecto a una sustancia elemental, es bueno poner los casos en los extremos para decir, mira, aquí hay buenos argumentos aquí, hay buenos argumentos acá, y en el fondo lo que estamos discutiendo hoy en día en la química quizá una mezcla de las dos cosas, ¿cachai? Pero primero tenemos que identificar esas dos cosas, ¿cachai? A menos así, yo por eso le veo como valores. Y aquí viene esta parte que yo te decía, dice, todo átomo es relativo a una totalidad como parte de su composición. Ya, en mis palabras yo traté de transcribir esto, porque no lo dijo así tal cual, ¿cachai, no? O sea, en el fondo, eh, un ejemplo que estamos discutiendo. Tus órganos son tus átomos relativos a tu cuerpo, ¿cachai, no? Y claro, o sea, y la célula es el átomo relativo al tejido, ¿cachai, no? El átomo es el átomo relativo a la molécula, y el neutrón, y el electrón, y el protón es el átomo relativo al átomo químico. O sea, esta partícula fundamental llamada átomo va a referir al sistema, o sea, va a referir al sistema al que te... En el fondo, nuestros átomos son nuestra composición más próxima, siempre, ¿cachai, no? Y siempre va a haber una composición de la composición de la composición, salvo hasta esas partículas que decía el Diego, que eran como las más básicas, que según los físicos no hay nada, que son los leptones y los protones así, ¿cachai, no? Pero, por ejemplo, aquí dice, la composición molecular de un cuerpo de agua es el conjunto de moléculas de agua. O sea, para la sustancia agua, ¿cuáles son sus átomos? Moléculas de agua, ¿cachai, no? En cambio, la composición atómica del mismo cuerpo, o sea, de la molécula de agua, son los átomos de hidrógeno y oxígeno. Y la composición atómica de esos son neutrones, tejidos. Entonces, me gusta esta frase que en la realidad el concepto de átomo es relativo. En la realidad, no en el plano de la idea, pero por eso me gusta esa separación que él hace, ¿cachai, no? Mira, yo no tengo una memoria muy... pero recuerdo lo que... No recuerdo explícito lo que escribí, pero claro, me da la sensación de que la definición de clase natural que yo había puesto en ese ensayo es más o menos lo que él dice de átomo relativo, que en el fondo que la definición que hacen los filósofos de clase natural tiene que ver a eso. La composición molecular de un cuerpo de agua son, o sea, los átomos de la molécula, sería el H2O. Porque si no, si nos refiriéramos solamente a las partículas más básicas, o sea... ¿Con dónde paramos? ¿Cachai, no? Y claro, cuando dice relativa a una totalidad. ¿Y dónde queda la realidad? Diego me decía, pero ¿dónde está no sé, tu experiencia y la vida? Porque él también me decía, no, si no podemos llegar a ser tan reduccionistas tampoco. No, pero mira, a mí lo que me gusta, y esto sí que ya es mi interpretación mía, obviamente, no sé si él lo plantea así este tipo, todo relativo a una totalidad. Pero ¿quién fija la totalidad? Porque también tú puedes bajar hacia abajo, pero la totalidad hacia arriba. Pero ¿quién dice hasta aquí es la totalidad? Y no más arriba. Y ahí viene mi división. Lo fija la comunidad de la disciplina. Porque en el fondo, cuando tú dices, ya, mira, nosotros nos vamos a reunir, ¿y qué es lo que tenemos en común? Que para nosotros el todo es esto, no sé, para el caso de los químicos son las sustancias macroscópicas, hasta ahí llegamos, ¿no es cierto? No llegamos al planeta ni a la galaxia, ¿no? Y por lo tanto, para nosotros nuestros átomos son nuestras unidades básicas